Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor en este maravilloso día o despertar en noches o tardes. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Vamos con compartir este libro, el libro perdido de Enki. Pues es necesario buscar y investigar y salir de los hábitos que no nos ha llevado o que nos llevó hasta donde estamos. Memorias y profecías de un Dios extraterrestre, de Zacarías Sitchin. Este libro fue pasado a formato digital para facilitar la difusión y con el propósito de que así como usted lo recibió lo pueda hacer llegar a alguien más. Colección Crónicas de la Tierra, el libro perdido de Enki. Memorias y profecías de un Dios extraterrestre. Título original de Lost Book of Enki. Memories and Prophecies of Extraterrestrial God. Introducción. Hace unos 445,000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flamante Misión Tierra, con un centro de control de misiones, un espacio puerto, operaciones mineras e incluso una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a los trabajadores primitivos, el Homo sapiens. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Los astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4,000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Todo lo ocurrido en la Tierra, y especialmente los acontecimientos acaecidos desde el inicio de la historia del ser humano, lo ha recogido Zacarías Sitchin en su serie de Crónicas de la Tierra, a partir de la Biblia, de tablillas de arcilla, de mitos de la antigüedad y de descubrimientos arqueológicos. Pero, ¿qué ocurrió antes de los acontecimientos de la Tierra? ¿Qué ocurrió en el propio planeta de los astronautas? Nibiru, que les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre. ¿Qué emociones, rivalidades, creencias morales o ausencia de estas motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales? ¿Cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escala de la tensión en Nibiru y en la Tierra? ¿Qué tensiones surgieron entre viejos y jóvenes, entre los que habían llegado a Nibiru y los nacidos en la Tierra? ¿Y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarda la clave del futuro? ¿No será prometedor que uno de los principales protagonistas, un testigo presencial que pueda distinguir entre suerte o hado y destino, registrará para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de todo, los principios y los finales? Pues eso es precisamente lo que algunos de ellos hicieron. Y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio de la Torre de Babel, se basaron en textos escritos milenios antes de Mesopotamia, en especial escritos por los sumerios, y estos a su vez afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado. Muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de Anunnaki, aquellos que el cielo a la tierra vinieron, los dioses de la antigüedad. Como resultado de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones de la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo, se han descubierto un gran número de estos primitivos textos. Los hallazgos han revelado un gran número de textos desaparecidos, los llamados libros perdidos, que o bien se mencionaban en los textos descubiertos, o se inferían a partir de ellos, o era conocida su existencia debido a que habían sido catalogadoras o catalogados en las bibliotecas reales o de los templos. En ocasiones, los secretos de los dioses se revelaron en parte en relatos épicos, como en la epopeya de Gilgamesh,
que desvelan el debate que tuvo lugar entre los dioses y que llevó a la decisión de que la humanidad pereciera en el diluvio, o en un texto titulado Atrás Asis, que recuerda el motín de los Anunnaki, que trabajaban en las minas de oro y que llevó a la creación de los trabajadores primitivos, los terrestres. De cuando en cuando, los mismos líderes de los astronautas fueron los que crearon las composiciones, a veces dictando al texto a un escriba, como el titulado La Epopeya de Erra, en el cual uno de los dos dioses que desencadenaron la catástrofe nuclear intentó inculpar a su adversario, a veces haciendo de escriba el mismo dios, como ocurre con el libro de los secretos de Tot, el dios egipcio del conocimiento, que es el mismo dios había ocultado en una cámara subterránea. Según la Biblia, cuando el Señor Dios Yahweh le dio los mandamientos a su pueblo elegido, los escribió en un principio por su propia mano en 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero después de que Moisés arrojara y rompiera estas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro, las nuevas tablas las inscribió el mismo Moisés por ambos lados, mientras permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, tomando al dictado las palabras del Señor. Si no hubiera sido por un relato escrito en un papiro de la época del faraón egipcio Khufu, Keops, concernientemente al libro de los secretos de Tot, no se habría llegado a conocer a la existencia de este libro. Si no hubiera sido por las narraciones bíblicas del Éxodo y el Deuteronomio, nunca habríamos sabido nada de las tablas divinas ni de su contenido. Todo esto se habría convertido en una parte de una enigmática colección de los libros perdidos, cuya existencia nunca habría salido a la luz. Y no resulta tan doloroso el hecho de que en algunos casos sepamos que hayan existido determinados textos, como que su contenido permanezca en la oscuridad. Este es el caso del libro de las guerras de Yahweh y del libro de Jasher, el libro del justo, que se mencionan específicamente en la Biblia. En al menos 2 casos se puede inferir la existencia de libros antiguos, textos primitivos conocidos por el narrador bíblico. El capítulo 5 del Génesis comienza con la afirmación: este es el libro del Toledot de Adán, traduciéndose normalmente el término Toledot como generaciones, pero su significado más preciso es registro histórico o genealógico. De hecho, a lo largo de los milenios han sobrevivido versiones parciales de un libro que se conoció como el libro de Adán y Eva en armenio, eslavo, siriaco y etíope, y el libro de Enoc, uno de los llamados libros apócrifos que no se incluyeron en la Biblia canónica. Contiene fragmentos que, según los expertos, pertenecieron a un libro mucho más antiguo, el libro de Noé. Un ejemplo que se menciona con frecuencia sobre el gran número de libros perdidos es el de la famosa Biblioteca de Alejandría, en Egipto, fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Se dice que contenía más de 500,000 de volúmenes, de libros inscritos en diversos materiales: arcilla, piedra, papiro, pergamino. Aquella gran biblioteca donde los eruditos se reunían para estudiar el conocimiento acumulado, se quemó y fue destruida en las guerras que se desarrollaron entre el 448 a.C. y la conquista árabe. En el 642 después de Cristo, lo que ha quedado de sus tesoros es una traducción al griego de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea y fragmentos que se conservaron en los escritos de algunos de los eruditos residentes de la biblioteca. Y es así como sabemos que el segundo rey Ptolomeo comisionó hacia el 270 a.C. a un sacerdote egipcio al que los griegos llamaron Manetón, para que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio escribió Manetón: solo los dioses remaron allí, luego los semidioses, y finalmente hacia el 3100 a.C. comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10,000 años antes del diluvio y que se prolongaron durante miles de años, presenciándose en el último periodo batallas y guerras entre los dioses. En los dominios asiáticos de Alejandro, donde el cetro cayó en manos del general Seleucos y de sus sucesores, también tuvo lugar un empeño similar por proporcionar a los sabios griegos un registro de los acontecimientos del pasado. Un sacerdote del dios babilónico Marduk,
con acceso a las bibliotecas de tablillas de arcilla, cuyo centro era la biblioteca del templo de Harán, ahora en el sudeste de Turquía. Escribió una historia de dioses y hombres en 3 volúmenes que comenzaba 432.000 años antes del diluvio, cuando los dioses llegaron a la tierra desde los cielos, en una lista en la que figuraban los nombres y la duración de los reinados de los 10 primeros comandantes. Beroso decía que el primer líder, vestido como un pez, llegó a la costa desde el mar. Era el que le daría la civilización a la humanidad, y su nombre pasado al griego era Oannes. Encajado muchos detalles, ambos sacerdotes hicieron entrega de relatos de dioses del cielo que habían venido a la tierra, de un tiempo que solo los dioses reinaban en la tierra y del catastrófico diluvio. En los trozos y en los fragmentos conservados en otros escritos contemporáneos de los 3 volúmenes, Beroso daba cuenta específicamente de la existencia de escritos anteriores a la gran inundación, tablillas de piedra que se ocultaron para salvaguardarlas en una antigua ciudad llamada Zipar, una de las ciudades originales que fundarán los antiguos dioses. Aunque Zipar fue arrollada y arrasada por el diluvio, al igual que el resto de las ciudades antediluvianas de los dioses, apareció una referencia a los escritos antediluvianos en los anales del rey asirio Asurbanipal, 668-663 a.C., cuando a mediados del siglo XIX los arqueólogos descubrieron la antigua capital asiria de Nínive, hasta entonces conocida solo por el Antiguo Testamento. Hallaron en las ruinas del palacio de Asurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla inscritas, coleccionista asiduo y textos antiguos. Asurbanipal hacía alarde en sus anales: el dios de los escribas me ha concedido el don del conocimiento de su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura, incluso puede leer las intricadas tablillas en sumerio. Entiendo las palabras enigmáticas cinceladas en la piedra de los días anteriores a la inundación. Sabemos ahora que la civilización sumeria floreció en lo que es ahora Irak casi un milenio antes de los inicios de la época faraónica en Egipto, y que ambas serían seguidas posteriormente por la civilización del Valle del Indo. En el subcontinente indio, también sabemos ahora que los sumerios fueron los primeros en plasmar por escrito los anales y los relatos de dioses y hombres, de los cuales todos los demás pueblos, incluidos los hebreos, obtuvieron los relatos de la creación, de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio y la torre de Babel, y de las guerras y los amores de los dioses, como se reflejaron en los escritos y los recuerdos de los griegos, los hititas, los cananeos, los persas y los indoeuropeos, como atestiguan todos estos antiguos escritos. Sus fuentes fueron aún más antiguas, algunas descubiertas, muchas perdidas. El volumen de estos primitivos escritos es asombroso. No miles, sino decenas de miles de tablillas de arcilla se han descubierto en las ruinas del Oriente Próximo, de la Antigüedad. Muchos tratan o registran aspectos de la vida cotidiana, como acuerdos comerciales o salarios de los trabajadores, o registros matrimoniales. Otros, descubiertos principalmente en las bibliotecas palaciegas, conforman los anales reales. Otros más, descubiertos en las ruinas de las bibliotecas de los templos o en las escuelas de escribas, conforman un grupo de textos canónicos de literatura sagrada que se escribieron en la lengua sumeria y se tradujeron después al acadio, la primera lengua semita, y más tarde a otras lenguas de la antigüedad. E incluso en estos escritos primitivos, que se remontan a casi 6.000 años, encontramos referencias a libros, textos inscritos en tablillas de piedra perdidos. Entre los hallazgos increíbles, pues decir afortunados, no transmitiría plenamente la idea del milagro realizados en las ruinas de las ciudades de la antigüedad y en sus bibliotecas. Se encuentran unos prismas de arcilla donde aparece información de los 10 soberanos antediluvianos y de sus 432.000 años de reinado, una información a la que ya aludía Beroso, conocidas como las listas de los reyes sumensos o sumenos y exhibidas en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. Sus distintas versiones no dejan lugar a duda de que los compiladores sumerios tuvieron acceso a cierto material común o canónico de textos primitivos, junto con otros textos igualmente antiquísimos, descubiertos en diversos estados de conservación. Estos textos sugieren rotundamente que el cronista original de la llegada, así como de los acontecimientos que la precedieron,
y la siguieron. Había sido uno de aquellos líderes, un participante clave, un testigo presencial. Ese testigo presencial de los acontecimientos y participante clave en ellos era el líder que había amerizado con el primer grupo de astronautas. En aquel momento, su nombre epíteto era Ea, aquel cuyo hogar es agua, y sufrió la amarga decepción de que el mando de la misión Tierra se le diera a su hermanastro y rival Enlil, señor del mandato, una humillación que no quedaría suficientemente mitigada con la concesión del título de Enki, señor de la tierra, relegado de las ciudades de los dioses y de su espaciopuerto en el Edén, para supervisar la extracción de oro en el Abzu, África sudoriental. Ea, Enki, fue además de un científico, el que descubrió a los homínidos que habitaban aquellas zonas, y de este modo, cuando se amotinaron y dijeron ya basta, los Anunnakis que trabajaban en las minas, fue quien pensó que la mano de obra que necesitaban se podía conseguir adelantándose a la evolución por medio de la ingeniería genética, y así apareció el Adán, literalmente, el de la tierra, el terrestre, como híbrido que era. El Adán no podía procrear, pero los acontecimientos de los que se hace eco el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén dan cuenta de la segunda manipulación genética de Enki, que añadió los genes cromosómicos extra necesarios para la procreación, y cuando la humanidad, al proliferar, resultó no adecuarse a lo que tenían previsto los dioses, fue él, Enki, el que desobedeció el plan de su hermano Enlil de dejar que la humanidad pereciera en el diluvio. Unos acontecimientos en los que el héroe humano recibe el nombre de Noé en la Biblia y Ziusudra en el texto sumerio original más antiguo. Ea Enki era el primogénito de Anu, soberano de Nibiru, y como tal estaba versado en el pasado de su planeta Nibiru y de sus habitantes. Científico competente, Enki legó los aspectos más importantes de los avanzados conocimientos de los Anunnaki a sus dos hijos, Marduk y Ningisida, que con dioses de egipcios eran conocidos allí como Ra y Tot, respectivamente, pero también jugó un papel fundamental al compartir con la humanidad ciertos aspectos de tan avanzados conocimientos, enseñándoles a individuos seleccionados los secretos de los dioses. En al menos 2 ocasiones, estos iniciados plasmaron por escrito tal como se les indicó que hicieran aquellas enseñanzas divinas como legado de la humanidad. Uno de ellos, llamado Adapa, y probablemente hijo de Enki con una hembra humana, es conocido por haber escrito un libro titulado Escritos referentes al tiempo, uno de los libros perdidos más antiguos. El otro, llamado Enmeduranki, fue con toda probabilidad el prototipo del Enoch bíblico. Aquel fue elevado al cielo después de confiar a sus hijos del libro de los secretos divinos, y del cual posiblemente haya sobrevivido una versión en el extrabíblico libro del Enoch. A pesar de ser el primogénito de Anu, Enki no estaba destinado a ser el sucesor de su padre en el trono de Nibiru. Unas complejas normas sucesorias, reflejo de convulsa historia de los nibiruanos, le daba ese privilegio al hermanastro de Enki, Enlil. En un esfuerzo por resolver este agrio conflicto, Enki y Enlil terminaron en una misión en un planeta extraño, la Tierra, cuyo oro necesitaban para crear un escudo que preservara la cada vez más tenue atmósfera de Nibiru. Fue en este marco, complicado aún más con la presencia en la Tierra de su hermanastro Ninjarsag, la oficial médico jefe de los Anunnaki, donde Enki decidió desafiar los planes de Enlil de hacer que la humanidad pereciera en el diluvio. El conflicto siguió adelante entre ambos hermanastros e incluso entre sus nietos, y el hecho de que todos ellos, y especialmente los nacidos en la Tierra, se enfrentaran a la pérdida de longevidad que el amplio periodo orbital de Nibiru les proporcionaba incrementó aún más las angustias personales y agudizó las ambiciones. Y todo esto culminó en el último siglo del tercer milenio antes de Cristo, cuando Marduk, primogénito de Enki, con su esposa oficial, proclamó que él, y no el primogénito de Enlil, Ninurta, debía heredar la tierra.
El amargo conflicto que supuso el desarrollo de una serie de guerras llevó al final la utilización de armas nucleares. Aunque no intencionado, el resultado de todo ello fue el hundimiento de la civilización sumeria. La iniciación de los individuos escogidos en los secretos de los dioses y el pueblo y los transmisores de la palabra divina a los mortales terrestres. Los oráculos e interpretaciones de los pronunciamientos divinos se mezclaron con la observación de los cielos en busca de augurios. Y a medida que la humanidad se vio arrastrada a tomar parte en los conflictos de los dioses, la profecía comenzó a jugar su papel. De hecho, la palabra para designar a estos portavoces de los dioses que proclamaban lo que iba a pasar, Naví, era el epíteto del hijo primogénito de Marduk, Nabú, que en el nombre de su padre exiliado intentó convencer a la humanidad de que los signos celestes indicaban la inminente supremacía de Marduk. Este estado de cosas llevó a la necesidad de diferenciar entre suerte y destino. Las promulgaciones de Enlil y a veces incluso de Anu, que siempre habían sido incuestionables, se veían sujetas ahora al examen de la diferencia entre Nam, el destino, como las órbitas planetarias, cuyo curso está determinado y no se puede cambiar, y Nam, Tar, literalmente el destino que puede ser torcido, roto, cambiado, que era la suerte o el hado. Revisando y rememorando la secuencia de los acontecimientos y el paralelismo aparente entre lo que había sucedido en Nibiru y lo que había ocurrido en la Tierra, Enki y Enlil comenzaron a ponderar filosóficamente lo que ciertamente estaba destinado y no se podía evitar, y el lado que venía como consecuencia de decisiones acertadas o equivocadas y de libre albedrío. Estas no se podían predecir, mientras que las primeras se podían anticipar, especialmente si eran cíclicas, como las órbitas planetarias. Si lo que fue volvería a ser, si lo primero también sería lo último. Las consecuencias climáticas de la desolación nuclear agudizaron el examen de conciencia entre los líderes de los Anunnaki y llevaron a la necesidad de explicar a las devastadas masas humanas por qué había ocurrido aquello. ¿Había sido cosa del destino o había sido el resultado de un error de los Anunnaki? ¿Había algún responsable? ¿Alguien que tuviera que rendir cuentas? En las reuniones de los Anunnaki, en las vísperas de la calamidad, fue Enki el único que se opuso a la utilización de las armas prohibidas. De ahí la importancia que tuvo para Enki explicar a los supervivientes qué había sucedido en la saga de los extraterrestres, que a pesar de sus buenas intenciones, habían terminado siendo tan destructores. ¿Y quién? Sino Ea Enki, que había sido el primero en llegar y presenciarlo todo. Era el más cualificado para relatar el pasado, con el fin de poder adivinar el futuro. Y la mejor forma de relatado todo era en un informe escrito en primera persona por el mismo Enki. Es cierto que hizo una autobiografía, por lo que se deduce de un largo texto, pues se extiende al menos en 12 tablillas, descubierto en la biblioteca de Nippur, donde se cita a Enki diciendo: cuando llegué a la tierra había mucho inundado. Cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di. Este largo texto continúa diciendo que Ea Enki asignó tareas a sus lugartenientes, poniendo en marcha su misión en la tierra. Otros muchos textos que relatan diversos aspectos del papel de Enki en los acontecimientos que siguieron sirven para completar el relato de Enki. Entre ellos hay una cosmogonía, una epopeya de la creación, en cuyo núcleo se halla el próximo texto de Enki, que los expertos llaman la Génesis de Eridu. En ellos se incluyen descripciones detalladas del diseño del Adán y cuentan cómo otros Anunnaki, varón y hembra, llegaron hasta Enki en su ciudad de Eridu para obtener en él el Me, una especie de disco de datos donde se hallaban codificados todos los aspectos de la civilización. Y también hay textos de la vida privada y de los problemas personales de Enki, como el relato de sus intentos por conseguir tener un hijo con sus hermanastras Niharsag, sus promiscuas relaciones tanto con diosas como con las hijas del hombre y las imprevistas consecuencias que se desviaron de todo ello. El texto de Atra Asis arroja luz sobre los esfuerzos de Anu
por prevenir un estallido de las rivalidades de Enki. Enlil, al dividir los dominios de la tierra entre ellos y los textos que registran los acontecimientos que precedieron al diluvio, reflejan casi palabra por palabra los debates del Consejo de los Dioses sobre la suerte de la humanidad y el subterfugio de Enki, conocido como el relato de Noé y el arca, relato conocido solo por la Biblia, hasta que se encontró una de sus versiones originales mesopotámicas en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh. Las tablillas de arcilla sumerias y acadias, las bibliotecas de los templos babilónicos y asirios, los mitos de egipcios, hititas y cananeos, y las narraciones bíblicas forman el cuerpo principal de memorias escritas de los asuntos de dioses y hombres. Y por primera vez en la historia, este material disperso y fragmentado ha sido reunido y utilizado de la mano de Zacarías Sitchin para recrear el relato presencial de Enki, los recuerdos autobiográficos y penetrantes profecías de un dios extraterrestre, presentado como un texto que hubiera dictado Enki a un escriba escogido, un libro testimonial para ser desvelado en el momento apropiado. Trae a la mente las instrucciones de Yahweh al profeta Isaías, siglo 7 a.C. Ahora ven, escríbelo en una tablilla sellada, grábalo como un libro, para que sea un testimonio hasta el último día, un testimonio para siempre. Isaías 38. Al tratar del pasado, el mismo Enki percibió el futuro. La idea de que los Anunnaki, ejercitando el libre albedrío, eran señores de su suerte, así como de la suerte de la humanidad, desembocó en última instancia en la constatación de que se trataba de un destino que, después de todo lo dicho y hecho, determinaba el curso de los acontecimientos. Y por tanto, como reconocieron los profetas hebreos, lo primero será lo último. El registro de los acontecimientos dictado por Enki se convierte, así pues, en un fundamento de la profecía, y el pasado se convierte en futuro. Atestación. Palabras de Endubzar, escriba maestro, hijo de la ciudad de Eridu, sirviente del señor Enki, el gran dios. En el 7º año después de la gran calamidad, en el 2º mes, en el 17º día, fui citado por mi maestro el señor Enki, el gran Dios, benévolo creador de la humanidad, omnipotente y misericordioso. Yo estaba entre los supervivientes de Eridu, que habían escapado a la árida estepa cuando el viento maligno se estaba acercando a la ciudad, y vagué por el desierto, buscando ramas secas para hacer fuego. Y miré hacia arriba y aquí que un torbellino llegó desde el sur. Tenía un resplandor rojizo y no hacía sonido alguno. Y cuando tocó el suelo salieron de su vientre 4 largos pies y el resplandor desapareció. Y me arrojé al suelo y me postré, pues sabía que era una visión divina. Y cuando levanté mis ojos había 2 emisarios divinos cerca de mí. Y tenía rostros de hombres y sus vestidos brillaban como metal bruñido. Y me llamaron por mi nombre y me hablaron, diciendo: has sido citado por el gran Dios, el señor Enki. No temas, pues has sido bendecido y estamos aquí para llevarte a lo alto y llevarte hasta su retiro en la tierra de Magán, en la isla en medio del río de Magán, donde están las compuertas. Y mientras hablaban, el torbellino se elevó como un carro de fuego y se fue. Y me tomaron de las manos cada uno de ellos de una mano, y me elevaron y me llevaron velozmente entre la tierra y los cielos, igual que se remonta el águila, y pude ver la tierra y las aguas, y las llanuras y las montañas, y me dejaron en la isla, ante la puerta de la morada del gran Dios, y en el momento en que me soltaron de las manos, un resplandor como nunca había visto me envolvió y me abrumó, y caí al suelo como si hubiera quedado vacío del espíritu de vida. Mis sentidos vitales volvieron a mí, como si despertara del más profundo de los sueños, por el sonido de mi nombre al llamarme. Estaba en una especie de recinto, estaba oscuro, pero también había un aura. Entonces la más profunda de las voces pronunció mi nombre otra vez, y aunque pude escucharla, no hubiera sabido decir de dónde venía la voz, ni pude ver quién era el que hablaba. Y dije: aquí estoy. Entonces la voz me dijo: Endubzar, descendiente de Adapa, te he escogido para que sea mi escriba, para que pongas por escrito mis palabras en las tablillas. Y de pronto apareció un resplandor en una parte del recinto, y vi un lugar dispuesto como el lugar del trabajo de un escriba, una mesa de escriba y un taburete de escriba.
y había piedras finamente labradas sobre la mesa, pero no vi tablillas de arcilla ni recipientes de arcilla húmeda, y sobre la mesa solo había un estilo, y este relucía en el resplandor como no hubiera podido hacer ningún estilo de caña. Y la voz volvió a hablar, diciendo: Endubzar, hijo de la ciudad de Eridú, mi fiel sirviente, soy tu señor Enki. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado por la gran calamidad que ha caído sobre la humanidad. Es mi deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos, para que tanto dioses como hombres sepan que mis manos están limpias. Desde el gran diluvio no había caído una calamidad tal sobre la tierra, los dioses y los terrestres, pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Esta hace 7 años no tenía que haber ocurrido, se podía haber evitado, y yo, Enki, hice todo lo que pude por impedirla, pero, ¡ay!, fracasé. ¿Y fue dado o fue destino? El futuro juzgará, pues al final de los días un día del juicio habrá. En ese día la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y un fuego en los cielos por la noche. Será el día del regreso del Dios celestial, y habrá quien sobreviva y quien perezca, quien sea recompensado y quien sea castigado, dioses y hombres por igual. En ese día se descubrirá, pues lo que venga a suceder, por lo que ha sucedido será determinado, y lo que estaba destinado en un ciclo será repetido, y lo que fue fruto del hado y ocurrido solo por la voluntad del corazón, para bien o para mal, vendrá a ser juzgado. La voz cayó en el silencio. Después el gran Señor habló de nuevo diciendo: es por esta razón que contaré el relato veraz de los principios y de los tiempos previos y de los tiempos de antaño. Pues en el pasado, el futuro se halla oculto. Durante 40 días y 40 noches yo hablaré y tú escribirás. 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí, pues 40 es mi número sagrado entre los dioses. Durante 40 días y 40 noches no comerás ni beberás, solo esta onza de pan y agua tomarás, y te mantendrá durante todo tu trabajo. Y la voz se detuvo, y de pronto apareció un resplandor en otra parte del recinto, y vi una mesa, y sobre ella un plato y una copa, y me levanté para ir allí, y había pan en el plato y agua en la copa. Y la voz del gran señor Enki habló de nuevo, diciendo: Endubzar, come el pan y bebe el agua, y te mantendrás durante 40 días y 40 noches. E hice como me indicó, y después la voz me indicó que me sentara ante la mesa del escriba, y el esplendor se intensificó allí. No pude ver ninguna puerta ni abertura donde me encontraba. Sin embargo, el resplandor era tan fuerte como el del sol de mediodía. Y la voz dijo: Endubzar, el escriba, ¿qué ves? Y miré y vi el resplandor que iluminaba la mesa, las piedras y el estilo, y dije: veo unas tablillas de piedra y su tono es de un azul tan puro como el cielo, y veo un estilo como nunca antes había visto. Su cuerpo no parece de caña y su punta tiene la forma de una garra de águila. Y la voz dijo: son estas las tablillas sobre las cuales escribirás mis palabras, por expreso deseo mío. Se han tallado del más fino lapislázuli, cada uno de ellas con 2 caras lisas, y el estilo que ves en la obra de un dios. El cuerpo está hecho de electro y la punta de cristal divino. Se adaptará firmemente a tu mano y te será tan fácil grabar con él como marcar sobre arcilla húmeda. En 2 columnas inscribirás la cara frontal, en 2 columnas inscribirás el dorso de cada tablilla de piedra. No te desvíes de mis palabras y mis declaraciones. Y hubo una pausa, y yo toqué una de las piedras y sentí su superficie como una piel lisa, suave al tacto, y tomé el estilo sagrado y lo sentí como una pluma en mi mano. Y después el gran dios Enki comenzó a hablar y yo empecé a escribir sus palabras exactamente como las decía. A veces su voz era fuerte, a veces casi un susurro, a veces había un gozo, un orgullo en su voz, a veces dolor o angustia. Y cuando una tablilla quedaba inscrita en todas sus caras, tomaba otra para continuar. Y cuando fueron dichas las últimas palabras, el gran dios se detuvo y pude escuchar un gran suspiro, y dijo: Endubzar, mi sirviente, durante 40 días y 40 noches has anotado fielmente mis palabras. Tu trabajo aquí ha terminado.
Ahora toma otra tablilla y en ella escribirás tu propia atestación, y al final de ella, como testigo, márcala con tu sello, y toma la tablilla y ponla junto con las otras en el cofre divino, pues en el momento designado los escogidos vendrán hasta aquí y encontrarán el cofre y las tablillas, y sabrán todo lo que yo te he dictado a ti, y que el relato verás de los principios, los tiempos previos, los tiempos de antaño, y la gran calamidad será conocido en lo sucesivo como las palabras del Señor Enki. Y habrá un libro de testimonios del pasado y un libro de dicciones del futuro, pues el futuro en el pasado se halla, y lo primero también será lo último. Y hubo una pausa, y tomé las tablillas y las puse a una en el orden correcto dentro del cofre, y el cofre estaba hecho de madera de acacia con incrustaciones de oro en el exterior. Y la voz de mi Señor dijo: ahora cierra la tapa del cofre y fija el cierre. E hice como se me indicó, y hubo otra pausa, y mi Señor Enki dijo: y en cuanto a ti, Endubzar, con un gran Dios has hablado, y aunque no me has visto, en mi presencia has estado. Por tanto, estás bendecido, y serás mi portavoz ante el pueblo, los amonestarás para que sean justos, pues en ello estriba una buena y larga vida, y los confortarás, pues en el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades y las cosechas volverán a crecer. Habrá paz, pero también habrá guerras. Nuevas naciones se harán poderosas, reinos se elevarán y caerán. Los dioses de antaño se apartarán y nuevos dioses decretarán los hados. Pero al final de los días prevalecerá el destino, y ese futuro se predice en mis palabras acerca del pasado. De todo ello, Endubzar, a la gente le hablarás. Y hubo una pausa y un silencio, y yo, Endubzar, me postré en el suelo y dije: pero, ¿cómo sabré qué decir? Y la voz del Señor Enki dijo: habrá señales en los cielos, y las palabras que tengas que pronunciar vendrán a ti en sueños y en visiones, y después de ti habrá otros profetas escogidos, y al final habrá una nueva tierra y un nuevo cielo, y ya no habrá más necesidad de profetas. Y entonces se hizo el silencio, y las auras se extinguieron, y el Espíritu me dijo: y cuando recobré los sentidos, estaba en los campos de los alrededores de Eridu, sello de Endubzar, escriba maestro. Sinopsis de la primera tablilla. Lamentación sobre la desolación de Sumer. Cómo huyeron los dioses de las ciudades a medida que se extendía la nube nuclear. Las discusiones en el Consejo de los Dioses. La fatídica decisión de liberar las armas de terror. El origen de los dioses y las armas terribles en Nibiru. Las guerras norte-sur de Nibiru. Unificación y normas dinásticas. Ubicación de Nibiru en el sistema solar. La evanescente atmósfera provoca cambios climáticos. Los esfuerzos por obtener oro para evitar el debilitamiento de la atmósfera. Alalu, un usurpador, utiliza armas nucleares para agitar los gases volcánicos. Anu, heredero dinástico, depone a Alalu. Alalu roba una nave espacial y escapa de Nibiru. Representaciones de Nibiru como planeta radiante. La primera tablilla. Palabras del Señor Enki, primogénito de Anu, que reina en Nibiru. Con pesar en el espíritu, profiere los lamentos, lamentos amargos que llenan mi corazón. Cuán desolada está la tierra, sus gentes entregadas al viento maligno, sus establos abandonados, sus rediles vacíos. Cuán desolados están las ciudades, sus gentes amontonados como cadáveres yertos, afligidas por el viento maligno. Cuán desolados están los campos, marchita la vegetación alcanzada por el viento maligno. Cuán desolados están los ríos, ya nada vive en ellos, aguas puras y centelleantes convertidas en veneno de sus gentes de negra cabeza. Sumer está vacía, se ha ido toda vida de sus vacas y sus ovejas. Sumer está vacía, callada quedó el murmullo de la leche batida. En sus gloriosas ciudades solo ulula el viento. La muerte es el único olor. Los templos, cuyas cúspides alcanzaban el cielo, por sus dioses han sido abandonados. No hay dominio de señorío ni de realeza. Cetro y tiara han desaparecido. En las riberas de los dos grandes ríos,
En otro tiempo exuberantes y llenos de vida, solo crecen las malas hierbas. Nadie recorre sus calzadas, nadie busca los caminos. La floreciente Sumer es como un desierto abandonado. Cuán desolada está la tierra, hogar de dioses y hombres. En esa tierra cayó la calamidad, una calamidad desconocida para el hombre, una calamidad que la humanidad nunca antes había visto, una calamidad que no se puede detener. En todas las tierras desde el oeste hasta el este se posó una mano de quebranto y de terror. Los dioses en sus ciudades estaban tan indefensos como los hombres. Un viento maligno, una tormenta nacida en una distante llanura, una gran calamidad forjada en su sendero, un viento portador de muerte nacido en el oeste se encaminó hacia el este, establecido su curso por el hado. Una devoradora tormenta como el diluvio, de viento y no de agua destructora, de aire envenenado, no de olas, abrumadora, por el hado, que no por el destino, se engendró. Los grandes dioses, en su consejo, la gran calamidad han provocado. Enlil y Ninjarsag lo permitieron. Solo yo estuve suplicando para que se convirtieran, día y noche por aceptar lo que los cielos decretan. Argumenté, pero en vano. Ninurta, el hijo guerrero de Enlil, y Nergal, mi propio hijo, liberaron las venenosas armas en la gran llanura. No sabíamos que un viento maligno seguiría el resplandor. Lloran ellos ahora en su angustia. ¿Quién podía predecir que la tormenta portadora de muerte, nacida en el oeste, tomaría su curso hacia el este? Se lamentan los dioses ahora. En sus ciudades sagradas permanecieron los dioses, sin creer que el viento maligno tomaría su ruta hacia Sumer. Uno tras otro, los dioses huyeron de sus ciudades. Sus templos abandonaron al viento. En mi ciudad, Eridu, no puede hacer nada por detener a la nube venenosa. Huid a campo abierto, di instrucciones a la gente. Con Ninki, mi esposa, la ciudad abandoné. En su ciudad Nippur, lugar de enlace cielo-tierra, Enlil no pudo hacer nada por detenerla. El viento maligno se abalanzó sobre Nippur en su nave celestial. Enlil y su esposa partieron apresuradamente. En Ur, la ciudad de la realeza de Sumer, Nanar a su padre Enlil imploró ayuda en el lugar del templo que al cielo en 7 escalones se eleva. Nanar se negó a considerar la mano del hado. Padre mío, tú que me engendraste, gran Dios que a Ur ha concedido la realeza, no dejes de entrar al viento maligno. Apeló Nanar. Gran Dios que decreta los hados, deja que Ur y sus gentes se libren. Tus alabanzas proseguirán. Apeló Nanar. Enlil respondió a su hijo Nanar: noble hijo, a tu admirable ciudad concedí la realeza, pero no se lo concedió reinado eterno. Toma a tu esposa Ningal y huye de la ciudad. Ni siquiera yo, que decreto los hados, puedo impedir su destino. Así habló Enlil, mi hermano. Ay, ay, que no era destino. Desde el diluvio no había caído una calamidad más grande sobre dioses y terrestres. Ay, que no era destino. El gran diluvio estaba destinado a suceder, pero no la gran calamidad de la tormenta portadora de muerte. Por romper una promesa, por una decisión del consejo fue provocada, por las armas del terror fue creada, por una decisión que no por destino se liberaron las armas venenosas, por deliberación se echaron las suertes contra Marduk, mi primogénito, dirigieron la destrucción de los 2 hijos. Había venganza en sus corazones, no ha de tomar Marduk el poder. Gritó el primogénito de Enlil: con las armas me opondré a él, dijo Ninurta. De entre el pueblo ha levantado un ejército para declarar a Babili, ombligo de la tierra. Así gritó Nergal, hermano de Marduk. En el consejo de los grandes dioses, palabras malévolas se difundieron. Día y noche levanté mi voz opositora. La paz aconsejé, deplorando las prisas. Por segunda vez el pueblo había elevado su imagen celeste. ¿Por qué oponerse a que continúe? Pregunté implorando. ¿Se han comprobado todos los instrumentos? ¿No había llegado a la era de Marduk en los cielos? Inquirí una vez más. Ningisida, mi hijo, otros signos del cielo citó.
Su corazón, yo lo sabía, no podía perdonar la injusticia de Marduk contra él. Nanar a Enlil en la tierra nacido también fue implacable. Marduk de mi templo en la ciudad del norte su propia morada ha hecho. Así dijo Ishkur, el hijo más joven de Enlil. Exigió un castigo en mis tierras, ha hecho prostituirse al pueblo ante él, dijo Utu, hijo de Nanar, contra el hijo de Marduk. Nabú dirigió su ira, intentó tomar el lugar de los carros celestiales, y Nana, gemela de Utu, estaba fuera de sí, seguía exigiendo el castigo de Marduk por el asesinato de su amado Dumuzi. Ninjarsag, madre de los dioses y hombres, desvió la mirada. ¿Por qué no está Marduk aquí?, dijo simplemente. Jivil, mi propio hijo, replicó pesimista. Marduk ha desestimado todos los ruegos. Por las señales del cielo reclama su supremacía. Solo por las armas será detenido Marduk, gritó Ninurta, primogénito de Enlil. Utu estaba preocupado por la protección del lugar de los carros celestiales. No debe caer en manos de Marduk. Así dijo Nergal, señor de los dominios inferiores. Exigía ferozmente que se utilicen las antiguas armas de terror para arrasar. A mi propio hijo miré sin podérmelo creer. Para hermano contra hermano las armas de terror se abjuraron. En lugar de común acuerdo hubo silencio. En el silencio Enlil abrió la boca. Debe haber un castigo. Como pájaros sin alas quedarán los malhechores. Marduk y Nabú de nuestro patrimonio nos están privando. Hay que privarles del lugar de los carros celestiales. Que se calcine el lugar hasta el olvido, gritó Ninurta. Dejadme ser el que calcina. Excitado, Nergal se puso en pie y gritó: que las ciudades de los malhechores también sean destruidas. Dejadme arrasar las ciudades pecadoras. Dejad que a partir de hoy mi nombre sea el aniquilador. Los terrestres, por nosotros creados, no deben ser dañados. Los justos con los pecadores no deben perecer. Dije energéticamente. Ninjarsag, la compañera que me ayudó a crearlos, estaba de acuerdo. La cuestión solamente se ha de resolver entre los dioses. El pueblo no debe ser dañado. Anu, desde la morada celestial, estaba prestando atención a las discusiones. Anu, que determina los hados, su voz hizo escuchar desde su morada celestial que las armas de terror sean por esta vez usadas, que en el lugar de las naves propulsadas sea arrasado, que el pueblo se le perdone, que Ninurta sea el calcinador, que Nergal sea el aniquilador. Y así Enlil la decisión anunció. A ellos un secreto de dioses revelaré, el lugar oculto de las armas del terror a ellos les desvelaré. Los dos hijos, uno mío, uno suyo, en su cámara interior, Enlil convocó. Nergal, cuando volvió junto a mí, desvió la mirada. ¡Ay!, grité sin palabras. El hermano se ha revuelto contra el hermano. ¿Acaso por Adu han de repetirse los tiempos previos? Un secreto de los tiempos de antaño les reveló Enlil a ellos. Las armas de terror a sus manos confió. Aderezadas de terror con un resplandor se desataron. Todo lo que tocan en un montón de polvo lo convierten. Para hermano contra hermano en la tierra fueron abjuradas, ninguna región afectar. Entonces el juramento se violó, como una vasija rota e inútiles trozos. Los dos hijos, plenos de gozo, con paso rápido de la cámara de Enlil emergieron para la partida de las armas. Los otros dioses volvieron a sus ciudades, sin presagiar ninguno de ellos su propia calamidad. He aquí el relato de los tiempos previos y de las armas de terror. Antes de los tiempos previos fue el principio, después de los tiempos previos fueron los tiempos de antaño. En los tiempos de antaño, los dioses llegaron a la tierra y crearon a los terrestres. En los tiempos previos, ninguno de los dioses estaba en la tierra, ni se habían hecho aún a los terrestres. En los tiempos previos, la morada de los dioses estaba en su propio planeta. Nibiru es su nombre. Un gran planeta, rojizo en resplandor, alrededor del sol, una vuelta alargada hace Nibiru. Durante un tiempo, Nibiru está envuelto en el frío. Durante parte de su recorrido,
el sol fuertemente lo calienta. Una gruesa atmósfera envuelve a Nibiru, alimentada continuamente con erupciones volcánicas. Todo tipo de vida esta atmósfera mantiene, sin ella todo perecería. En el periodo frío conserva en el planeta el calor interno de Nibiru, como un cálido abrigo que se renueva constantemente. En el periodo cálido protege a Nibiru de los abrasadores rayos del sol en su mitad. Las lluvias aguanta y libera, dando altura a los lagos y ríos. Una exuberante vegetación alimenta y protege nuestra atmósfera. Hace brotar todo tipo de vida en las aguas y en la tierra. Después de eones de tiempo, brotó nuestra propia especie, por nuestra propia esencia, una simiente eterna para procrear. A medida que nuestro número crecía, nuestros ancestros se extendieron a muchas regiones de Nibiru. Algunos cultivaron la tierra, a criaturas de 4 patas apacentaban, unos vivían en las montañas, otros hicieron su hogar en los valles. Hubo rivalidades, tuvieron lugar usurpaciones, hubo conflictos y los palos se convirtieron en armas. Los clanes se reunieron en tribus y luego 2 grandes naciones se enfrentaron entre sí. La nación del norte contra la nación del sur tomó las armas. Lo que sostenía la mano para lanzar proyectiles se trocó. Armas de estruendo y resplandor incrementaron el terror. Una guerra larga y feroz devoró al planeta. Hermano luchó contra hermano. Hubo muerte y destrucción, tanto en el norte como en el sur. Durante muchas vueltas la desolación reinó en las tierras. Toda vida fue diezmada. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes. Un rey supremo ha de ser. Si fuera del norte, que el sur elija a una mujer para que sea su esposa, en igualdad como reina, para reinar juntos. Si por suertes fueran elegido un hombre del sur, que una mujer del norte sea su esposa, que sean marido y mujer, para hacerse una sola carne, que su hijo primogénito sea el sucesor, que una dinastía unificada sea así formada, para establecer la unidad en Nibiru para siempre. En medio de la ruina se inició la paz. Norte y sur por matrimonio se unieron, el trono real en una carne combinada, una sucesión no interrumpida, de realeza establecida. El primer rey después de la paz fue hecho, un guerrero del norte fue, un poderoso comandante, por suertes, veraz y justo, fue el ángel, no fue el elegido. Fueron aceptados sus decretos en la unidad. Para morada suya construyó una espléndida ciudad, Agade, que significa unidad, fue su nombre. Para su reinado, un título real le fue concedido. An fue el celestial, fue su significado. Con brazo fuerte restableció el orden en las tierras. Decretó leyes y regulaciones, designó gobernadores para cada tierra. La restauración y el cultivo fue su principal tarea. De él en los anales reales, así se registró. An unificó las tierras, la paz en Nibiru restauró, construyó una nueva ciudad, los canales reparó, proveyó alimento para el pueblo, hubo abundancia en las tierras. Por esposa suya el sur eligió una doncella dotada tanto para el amor como para la contienda. Antu fue su título real. La líder que es esposa de An significaba ingeniosamente el nombre dado. Le dio An 3 hijos y ninguna hija. Al primogénito, ella le puso el nombre de Anki. Por An, un sólido fundamento era su significado. Solo en el trono estuvo él sentado. Una esposa a elegir fue 2 veces pospuesta. En su reinado, las concubinas llevan al palacio. Un hijo a él no le nació. La dinastía así iniciada se interrumpió con la muerte de Anki. En el fundamento ningún descendiente siguió. El hijo mediano, no el primogénito, heredero legal fue nombrado. Desde su juventud uno de los 3 hermanos, él fue llamado amorosamente por su madre. El que está en medio significaba su nombre. En los anales reales, Anlvi
es nombrado en realeza celestial durante generaciones. El que es hijo de An significó su nombre. Sucedió a su padre An en el trono. En suma, fue el tercero en reinar. A la hija de su hermano pequeño eligió por esposa. Nin Elvi fue llamada. La dama de Elvi Ninive le dio un hijo a Anib. El sucesor del trono fue el cuarto de la cuenta de los reyes, por el nombre real de Anshar Gal. Deseó que se le conociera príncipe de An, que es el más grande de los príncipes, era el significado. Su esposa, una hermanastra, Kishar Gal, fue llamada igualmente. El conocimiento y la comprensión fue su principal ambición. Estudió asiduamente los caminos de los cielos. Estudió la gran vuelta de Nibiru. Su longitud fue en un shar. Como un año de Nibiru era la medida. Por él los reinados reales serían numerados y registrados. Dividió el shar en 10 partes. De ese modo declaró 2 festividades. En las proximidades del sol se celebró una festividad del calor. Cuando Nibiru hacía su morada en la distancia, se decretó la festividad del frío. Sustituyendo a todas las festividades de antaño de tribus y naciones, para unificar al pueblo se establecieron las 2 leyes de marido y mujer, de hijos e hijas. Estableció por decreto, proclamó las costumbres de las primeras tribus para todo el país. Desde las guerras, las mujeres superaban en gran número a los hombres. Decretos hizo: un hombre ha de tener más de una mujer por conocer. Por ley, una mujer ha de ser elegida como esposo oficial. Primera esposa ha de ser llamada. Por ley, el hijo primogénito era el sucesor de su padre. Por estas leyes, no tardó en llegar la confusión. Si el hijo primogénito no era nacido de la primera esposa y después nacía un hijo de la primera esposa, convirtiéndose por ley en heredero legal, ¿quién será el sucesor? Aquel que por la cuenta de Shars nació primero. Aquel nacido de la primera esposa, el hijo primogénito, el heredero legal. ¿Quién heredará? ¿Quién sucederá? En el reinado de Ashargal, Kishargal fue declarado primera esposa, hermanastra del rey Era. En el reinado de Ashargal se llevaron concubinas de nuevo al palacio. De las concubinas le nacieron hijos e hijas al rey. Un hijo de una fue el primero en nacer. El hijo de una concubina fue el primogénito. Después Kishargal tuvo un hijo. Heredero legal por ley era, pero primogénito no era. En el palacio Kishargal levantó la voz. Iracundo gritó: si por las normas mi hijo de una primera esposa nacido se ve privado de la sucesión, que la doble simiente no se olvide. Aunque de diferentes madres, de un mismo padre, el rey y yo somos descendientes. Yo soy la hermanastra del rey, de mí el rey es hermanastro. Por ello mi hijo posee la doble simiente de nuestro padre Anib. Que en lo sucesivo la ley de la simiente, la ley del desposorio prevalezca. Que en lo sucesivo el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos alcance la sucesión. Anshargal, considerándolo, le concedió su favor a la ley de la simiente. La confusión de esposa y concubinas, de matrimonio y divorcio, se evitará con ella. En su consejo, los consejeros reales adoptaron la ley de la simiente para la sucesión. Por orden del rey, los escribas anotaron el decreto. Así fue proclamado el próximo rey por la ley de la simiente para la sucesión. A él le fue concedido el nombre real Anshar. Quinto en el trono fue. Viene ahora el relato del reinado de Anshar y de los reyes que le siguieron. Cuando se cambió la ley, los otros príncipes se enfrentaron. Hubo palabras, no hubo rebelión. Como esposa, Anshar eligió a una hermanastra, la hizo su primera esposa. Se le llamó con el nombre de Kishar. Así fue por esta ley que la dinastía continuó. En el reinado de Anshar los campos redujeron sus cosechas, frutos y cereales perdieron abundancia.
De vuelta en vuelta, en la cercanía del sol, el calor fue creciendo en fuerza. En las moradas lejanas, el frío se hizo más intenso. En Agadé, la ciudad del trono, el rey reunió en asamblea a aquellos de gran entendimiento, a sabios eruditos, gente de gran conocimiento. Se les ordenó investigar la tierra y el suelo, examinaron lagos y ríos, pusieron a prueba. ¿Ha ocurrido antes?, dio alguien una respuesta. Nibiru, en el pasado, más fría y más cálida ha sido. Destino es esto, en la vuelta de Nibiru arraigado. Otros de conocimiento, observando la vuelta, no consideraron culpable el destino de Nibiru. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Este fue su hallazgo. Los volcanes, forjadores de la atmósfera, lanzaban al cielo menos erupciones. El aire de Nibiru se había hecho más tenue. El escudo protector había disminuido. En el reinado de Anshar y Kishar hicieron aparición las plagas del campo. No se las podía vencer con trabajo. El hijo de ambos, Enshar, ascendió después del trono de la dinastía. Era el sexto. Noble maestro del Shar significaba su nombre. Con gran entendimiento nació, dominó muchos conocimientos, con mucha erudición. Buscó caminos para dominar las aflicciones de la vuelta celeste del Nibiru. Hizo mucho estudio. En su bucle abrazaba a 5 miembros de la familia del Sol, planetas de deslumbrante belleza. Buscando remedios para las aflicciones, hizo examinar sus atmósferas. A cada uno les dio un nombre. A antepasados ancestrales honró. Los consideró como parejas celestes, An y Antu, los planetas gemelos. Llamó a los 2 primeros en ser encontrados, más allá de la vuelta de Nibiru. Estaban Anshar y Kishar, por su tamaño los más grandes. Como un mensajero, Gaga entre los otros corría, a veces el primero en encontrar Nibiru. 5 en total eran los que recibían a Nibiru en el cielo. Mientras circundaba al sol, más allá, como una frontera, el brazalete repujado circulaba al sol. Como un guardián de la región prohibida del cielo, con escombros protegía. Otros hijos del sol, 4 en número, escudaba de la intrusión el brazalete. Las atmósferas de los 5 primeros se puso a estudiar en Shar. En su vuelta repetida en el buque de Nibiru, se examinaron atentamente los 5 que atmósferas poseían. Se examinaron intensamente por observación y con carros celestiales. Los hallazgos fueron sorprendentes, los descubrimientos confusos. De vuelta en vuelta, la atmósfera de Nibiru más brechas sufría. En los consejos de los eruditos, los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta. Todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo. En los consejos de los eruditos se estudiaron las erupciones de los volcanes. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones, que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que con los volcanes escupan de nuevo. Estaba diciendo un grupo de sabios. ¿Cómo alcanzar la hazaña? ¿Con qué herramientas conseguir más erupciones? Nadie podía dar cuenta al rey. En el reinado de Enshar se hizo más grande la brecha en los cielos. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, los manantiales de las profundidades no emergían. En las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. En el palacio había aflicción, había una maldición allí dentro. Como primera esposa, Enshar desposó a una hermanastra, atendiéndose a la ley de la simiente. Nin-Shar fue llamada de los Shars la dama. Un hijo no tuvo. Por una concubina a Enshar le nació un hijo. Fue el hijo primogénito. Por Nin-Shar, primera esposa y hermanastra. No llegó un hijo por la ley de sucesión. El hijo de la concubina ascendió al trono. Fue el 7º en reinar. Du-Uru fue su nombre real. En el lugar de morada, forjado era su significado. De hecho, fue concebido en la casa de las concubinas, no en el palacio. Como esposa, una doncella amada desde su juventud eligió Du-Uru, por amor, no por simiente.
Seleccionó una primera esposa, Dauru fue su nombre real. La que está a mi lado era el significado. En la corte real la confusión corría desenfrenada. Los hijos no eran herederos, las esposas no eran hermanastras. En la tierra iban creciendo el sufrimiento, los campos olvidaron su abundancia y entre el pueblo disminuyó la fertilidad. En el palacio la fertilidad estaba ausente. No habían tenido ni hijo ni hija de la simiente de An. 7 fueron los soberanos. Después de su simiente se secó el trono. Dauru encontró a un niño en la puerta del palacio, como a un hijo lo abrazó. Al final Dauru como a un hijo lo adoptó. Lo nombró heredero legal. Lagma, que significa sequedad, fue el nombre que se le dio. En el palacio los príncipes protestaban, en el consejo habían quejas. Al final Lagma ascendió al trono. Aunque no era de la simiente de An, fue el 8º en reinar. En los consejos de los eruditos se dieron 2 sugerencias para sanar la brecha. Una fue el uso de un metal, oro era su nombre. En Nibiru era muy raro, dentro del brazalete repujano era abundante. Era la única sustancia que se podía moler hasta el polvo más fino, elevado hasta el cielo. Podía quedar suspendido. Así, con reaprovisionamientos, la brecha se sanaría. Habría una mejor protección, que se construyan naves celestiales, que una flota celestial traiga el oro a Nibiru, que se creen armas de terror, fue la otra sugerencia, armas que sacudan y aflojen el suelo, que agrieten las montañas, atacar con proyectiles los volcanes, sus letargos remover, estimular sus erupciones, recargar la atmósfera, hacer desaparecer la brecha. Lagma era débil para tomar una decisión, no sabía qué opción tomar. Nibiru completó una vuelta. 2 Shar siguió contando Nibiru. En los campos la aflicción no cegaba, la atmósfera no se reparaba con las erupciones volcánicas. Pasó un 3er Shar, un 4º se contó. No se obtenía oro, los conflictos abundaban en el reino, la comida y el agua escaseaban, la unidad se perdió en el reino, las acusaciones eran abundantes. En la corte real los sabios iban y venían, los consejeros corrían arriba y abajo. El rey no prestaba atención a sus palabras, solo buscaban consejo en su esposa. Lagma era su nombre. Si fuera el destino, supliquemos al gran creador de todo. Al rey, dijo ella, suplicar no actuar es la única esperanza. En la corte real los príncipes estaban inquietos. Se le dirigían acusaciones al rey de forma estúpida y absurda. Está trayendo calamidades aún mayores en vez de cura. De los antiguos depósitos se recuperaron las armas. Había mucho que hablar del rebelión. Un príncipe en el palacio real fue el primero en tomar las armas. Con palabras de promesa agitó a los otros príncipes. Alalú era su nombre. Que Lagma ya no sea más el rey, gritó. Que la decisión sustituya a la vacilación. Venid, vamos a desalentar al rey en su morada. Hagamos que abandone el trono. Los príncipes hicieron en caso de sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia a la sala del trono. Su entrada prohibida, como aguas en avalancha llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalú fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lagma cayó muerto y Lagma ya no está, gritó Alalú. Ya no está el rey, anunció con alborozo. A la sala del trono se dirigió apresuradamente Alalú. En el trono él mismo se sentó, sin derecho ni consejo. Él mismo se proclamó rey. Se había perdido la unidad en el reino. Unos se alegraron por la muerte de Lagma, otros se entristecieron por lo que había hecho Alalú. Viene ahora el relato del reinado de Alalú y de la ida a la tierra. Se había perdido la unidad en el reino. Muchos se sentían ofendidos sobre la realeza. En el palacio los príncipes estaban agitados. En el consejo los consejeros estaban turbados. De padre a hijo, la sucesión de An prosiguió en el trono. Incluso Lagma, el 8º, había sido declarado hijo por adopción. ¿Quién era Alalú? ¿Acaso era un heredero legal? ¿Era el primogénito? ¿Bajo qué derecho había usurpado el trono? ¿No era el asesino del rey? Ante los 7 que juzgan,
fue convocado Alalú para considerar su suerte. Ante los 7 que juzgan, Alalú expuso sus pretensiones. Aún sin ser heredero legal ni hijo primogénito de simiente real, sí que era de Anshargal, desciendo ante los jueces reclamo de una concubina. Mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre, por la cuenta de Shars. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza. A Alam se le privó de la realeza y al hijo de ella en su lugar le fue concedida. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí. Los 7 que juzgan tuvieron en cuenta las palabras de Alalú. Al consejo de consejeros pasaron el asunto para que dirimieran su veracidad o falsedad. Se trajeron los anales reales de la casa de registros con mucha atención. Se leyeron An y Antu, la primera pareja real. Estaban 3 hijos y ninguna hija a ellos le nacieron. El primogénito fue Enki. Él murió en el trono, no tuvo descendencia. En su lugar el hijo mediano ascendió al trono. Anib fue su nombre. Anshargal fue su primogénito. Al trono ascendió. Después de él, en el trono, no continuó la realeza del primogénito. La ley de sucesión se sustituyó por la ley de la simiente. El hijo de una concubina era el primogénito por la ley de la simiente. Se le privaba de la realeza. Así se le concedió la realeza al hijo de Kishargal, siendo la razón de ser hermanastro del rey, del hijo de la concubina, del primogénito. Los anales no hacían mención de él. Soy descendiente, gritó Alalú a los consejeros. Por la ley de sucesión, a él le pertenecía la realeza. Por la ley de sucesión, a la realeza tengo ahora derecho. Con vacilaciones, los consejeros de Alalú exigieron un juramento de verdad. Alalú prestó el juramento. Como rey le consideró el consejo. Convocaron a los ancianos, convocaron a los príncipes. Ante ellos pronunciaron la decisión. De entre los príncipes, un joven príncipe se adelantó. Quería decir algo acerca de la realeza. Se debía reconsiderar la sucesión, dijo a la asamblea. Aunque ni primogénito ni hijo de la reina de pura simiente desciendo, la esencia de An se preservó en mí sin diluirse en concubina. Los consejeros escucharon sus palabras con sorpresa. Al joven príncipe le dijeron que se acercara. Le preguntaron su nombre. Es Anu. Por mi antepasado An fui así nombrado. Le preguntaron por sus generaciones de los 3 hijos de An. Les recordó: Anki fue el primogénito, sin hijo ni hija murió. Ani fue el mediano, en el lugar de Anki ascendió al trono. Anib tomó por esposa a la hija de su hermano menor. A partir de ellos se registra en los anales la sucesión. ¿Quién fue el hermano pequeño, hijo de An y de Antu, de la simiente más pura? Los consejeros admirados se miraban entre sí. Enurú era su nombre, les anunció Anu. Él fue mi gran antepasado. Su esposa Ninurú era una hermanastra. El hijo de ella fue el primogénito. Enama fue su nombre. La esposa de este era una hermanastra. Por las leyes de simiente y sucesión, un hijo le dio. De descendientes puros continuaron las generaciones por ley y por simiente perfectas. Anu, por nuestro antepasado An, me pusieron mis padres a mí. Del trono se nos apartó. De la simiente pura de An no se nos apartó. Que Anu sea rey. Gritaron muchos consejeros. Que se destituya a Alalú. Otros aconsejaban cautela. Evitemos conflictos, que prevalezca la unidad. Llamaron a Alalú para contarle lo que se había descubierto al príncipe Anu. Alalú le ofreció su brazo en abrazo. A Anu le dijo así: aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos, vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Al consejo dirigido estas palabras,
que Anu sea el príncipe coronado, que sea él mi sucesor. Que su hijo se case con mi hija, que se unifique la sucesión. Anu hizo una reverencia ante el consejo, ante la asamblea declaró así: de Alalú el copero seré, su sucesor a la espera, un hijo mío a una hija suya elegirá como novia. Esa fue la decisión del consejo, se inscribió en los anales reales. De esta manera Alalú siguió sentado en el trono. Él convocó a los sabios y a eruditos y comandantes, consultó para decidir, obtuvo muchos conocimientos, que se construyan naves celestiales. Decidió para buscar oro en el brazalete repujado. Decidió, los brazaletes repujados destruyeron las naves, ninguna de ellas volvió. Que las armas de terror abran las entrañas de Nibiru, que los volcanes vuelvan a la erupción. Ordenó entonces. Se armaron carros celestes con las armas de terror, con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon, los valles se estremecieron, mientras grandes resplandeceres estallaban con estruendo. Había mucho alborozo en el reino, había expectativas de abundancia. En el palacio, Anu era el copero de Alalú. Él se postraría a los pies de Alalú, le pondría la copa en la mano. Alalú era el rey. A Anu le trataba como a un sirviente. En el reino, el alborozo se apagó, las lluvias se negaban a caer, los vientos soplaban con más fuerza, las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaban la brecha en la atmósfera. Nibiru seguía recorriendo sus vueltas en los cielos. De vuelta en vuelta, el calor y el frío se hacían más difícil de sufrir. El pueblo de Nibiru dejó de envenenar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Alalú seguía sentado en el trono. El fuerte y sabio Anu, el primero entre los príncipes, estaba de pie ante él. Se postraría ante los pies de Alalú. Le pondría la copa en la mano. Durante 9 periodos contados, Alalú fue rey en Nibiru. En el 9º Shar, Anu presentó batalla a Alalú. Desafió a Alalú a un combate mano a mano, con los cuerpos desnudos. Que en el vencedor sea rey, dijo Anu. Forcejaron entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes remecieron. Alalú hincó la rodilla, al suelo cayó sobre su pecho. Alalú fue derrotado en combate por aclamación. Anu fue proclamado rey. Anu fue escoltado hasta el palacio. Alalú al palacio no volvió. De entre las masas sigilosamente escapó. Tenía miedo de morir como Lagma. Sin que le reconocieran, fue apresuradamente hasta el lugar de los carros celestiales. Alalú se subió a un carro que arrojaba de proyectiles. Cerró la portezuela tras él. Entró en la cámara de la parte delantera. Ocupó el asiento del comandante. Encendió lo que muestra el camino. La cámara se llenó con una aura azulada. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalú escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nivea tierra puso rumbo a Alalú. Por un secreto del príncipe, eligió su destino. Sinopsis de la segunda tablilla. La huida de Alalú en una nave espacial con armas nucleares pone rumbo aquí, el 7º planeta, la Tierra. ¿Por qué espera encontrar oro en la Tierra? La cosmogonía del sistema solar, el agua y el oro de Tiamat, la aparición de Nibiru desde el espacio exterior, la batalla celestial y la ruptura de Tiamat. La Tierra, la mitad de Tiamat, hereda sus aguas y su oro. Kingu, el principal satélite de Tiamat, se convierte en la luna de la Tierra. Nibiru es destinada a orbitar para siempre al Sol. La llegada de Alalú y su aterrizaje en la Tierra. Alalú, al descubrir oro, tiene la suerte de Nibiru en sus manos. Una representación babilónica de la batalla celestial.
La segunda tablilla. Hacia la nivea tierra puso rumbo a la luz. Por un secreto del principio eligió su destino. Hacia las regiones prohibidas se encaminó a la luz. Nadie había ido antes allí. Nadie había intentado cruzar el brazalete repujado. Un secreto del príncipe había determinado el curso de Alalú. La suerte de Nibiru ponía en sus manos. Mediante un plan haría su realeza universal. En Nibiru el exilio era seguro, a la misma muerte se arriesgaba. En su plan había riesgos en el viaje, pero la gloria eterna del éxito era la recompensa. Como un águila, Alalú exploró los cielos. Abajo, Nibiru era una bola suspendida en el vacío. Su silueta era atractiva, su resplandor blasonaba los cielos circundantes, su tamaño era enorme, destellaba el fuego de sus erupciones, su envoltorio sustentador de vida, su tono rojizo era como espuma marina. En su mitad se veía la brecha como una herida oscura. Miró hacia abajo de nuevo, la amplia brecha se había convertido en una cubeta. Volvió a mirar, la gran bola de Nibiru se había convertido en una fruta pequeña. La siguiente vez que miró, Nibiru había desaparecido en el gran mar oscuro. El remordimiento se aferró al corazón de Alalú. El miedo lo tenía entre sus manos. La decisión se trocó en duda. Alalú consideró si detener su trayectoria. Luego, desde la audacia regresó a la decisión. 100 leguas, 1000 leguas recorrió el carro. 10.000 leguas viajó el carro. En los amplios cielos la oscuridad fue la más oscura. En la lejanía las estrellas distantes parpadeaban entre sus ojos. Más leguas viajó Alalú y luego su mirada encontró una visión de gran alborozo. En la extensión de los cielos, el emisario de los celestiales le daba la bienvenida. El pequeño Gaga, el que muestra el camino, le daba la bienvenida a Alalú con su vuelta, hasta le extendía su bienvenida. Deambulando desvaidó, estaba destinado a viajar antes y después del celestial Antu, con el rostro hacia adelante, con el rostro hacia atrás, con dos rostros estaba dotado. Su aparición, al ser el primero en recibir a Alalú, lo consideró como un buen augurio. Por los dioses celestiales es bienvenido, así lo entendió. En su carro Alalú siguió el sendero de Gaga. Hasta el segundo dios de los cielos se dirigía. Pronto el celestial Antu, el nombre que le diera el rey Enshar, se divisó en la oscuridad de las profundidades. Azul como las aguas puras era su color, de las aguas superiores era el comienzo. Alalú se quedó encantado con la belleza de la visión. A cierta distancia continuó su recorrido. En la lejanía, el esposo de Antu empezó a brillar, por tamaño igual al de Antu, como el doble de su esposa. Por su verde azulado se distinguían a An. Una fascinante multitud los circundaba. De suelos firmes estaban provistos. Alalú les dio una afectuosa despedida a los dos celestiales, discerniendo todavía el sendero de Gaga. Estaba mostrando el sendero hacia su antiguo señor, del cual una vez fue consejero. Hacia Anshar, el primero de los príncipes de los cielos, se dirigía el recorrido. Acelerando el carro, Alalú pudo vencer la insidiosa atracción de Anshar. Con anillos brillantes de fascinantes colores hechizaba el carro. Alalú dirigió rápidamente la mirada a un lado y desvió con fuerza lo que muestra el camino. Entonces ante él apareció una visión aún más temible. En los cielos lejanos, la estrella brillante de la familia llegó a ver. Una visión más atemorizadora siguió a la revelación. Un monstruo gigante, moviéndose en su destino, arrojó una sombra sobre el sol. Kishar se tragó a su creador. Pavoroso fue el acontecimiento, un mal augurio, pensó de hecho Alalú. El gigante Kishar, el primero de los planetas estables, tenía un tamaño abrumador. Tormentas de remolinos oscurecían su rostro y movían manchas de colores de aquí para allá. Una hueste innumerable, unos rápidos, otros lentos, circundaban al dios celestial. Dificultosos eran sus caminos, adelante y atrás se agitaban. El mismo Kishar lanzó un hechizo, estaba arrojando relámpagos divinos. Mientras Alalú observaba, su curso se vio afectado. Se distrajo su dirección, sus actos se hicieron confusos. Después del oscurecimiento de la profundidad comenzó a pasar.
Kishar en su destino prosiguió su vuelta. Moviéndose lentamente, levantó su velo sobre el sol radiante. Aquel del principio llegó a verse plenamente, pero la alegría del corazón de Alalú no duró demasiado. Más allá del quinto planeta, acechaba el mayor de los peligros. Como ya sabía, el brazalete repujado dominaba más adelante. Era de esperar la destrucción. De rocas y piedras estaba compuesto. Como huérfanos sin madre se agrupaban, abalazándose por delante y por detrás. Seguían un destino pasado. Sus hechos eran detestables, difíciles sus senderos. Habían devorado a los carros de exploración de Nibiru como leones hambrientos. Se negaban a entregar el precioso oro necesario para la supervivencia. Así el brazalete repujado se precipitó el carro de Alalú a enfrentarse audazmente en estrecho combate con las feroces piedras. Alalú tiró hacia arriba con más fuerza las piedras de fuego de su carro. Dirigió lo que muestra el camino con mano firme. Las siniestras rocas cargaron contra el carro, como un enemigo al ataque en la batalla. Alalú soltó desde el carro un proyectil portador de muerte hacia ellas, y después otra y otra contra el enemigo. Las armas de terror arrojó. Como guerreros asustados, las rocas regresaron, abriendo un sendero para Alalú como por hechizo. El brazalete repujado le abrió una puerta al rey. En la oscura profundidad, Alalú pudo ver los cielos con claridad. No fue derrotado por la ferocidad del brazalete. Su misión no había terminado en la distancia. La bola ígnea del sol extendía su resplandor. Estaba emitiendo rayos de bienvenida hacia Alalú. Delante del sol, un planeta pardo rojizo recorría su vuelta. Era el sexto en la cuenta de los dioses celestiales. Alalú no pudo sino entreverlo. Sobre su predestinado recorrido, se apartaba con rapidez del sendero de Alalú. Después apareció la Nivea Tierra, el séptimo en la cuenta celestial. Alalú puso rumbo al planeta, hacia un destino más tentador. Su atractiva esfera era más pequeña que Nibiru. Su red de atracción era más débil que la de Nibiru. Su atmósfera era más delgada que la de Nibiru. En ella se arremolinaban las nubes. Abajo, la tierra estaba dividida en 3 regiones: blanco de nieve en la cima y en la base, azul y marrón entre ellas. Con destreza, Alalú desplegó las alas de detención del carro para circundar la bola de la tierra. En la región media pudo discernir tierra firme y océanos acuosos. Dirigió hacia abajo el rayo que penetra para detectar las interioridades de la tierra. «Lo he conseguido», gritó extáticamente. Oro, mucho oro, había indicado el rayo. Estaba por debajo de la región de color oscuro. En las aguas también había, golpeando el corazón en el pecho. Alalú estaba valorando una decisión. ¿Haría descender su carro sobre la tierra seca? Quizás para estrellaréis y morir. ¿Pondría rumbo a las aguas, quizás para hundirse en el olvido? ¿Qué camino debía tomar para sobrevivir? ¿Descubriría el valioso oro? En el asiento del águila, Alalú no se agitó. En manos del hado confió el carro. Completamente cautivo en la red atractiva de la tierra, el carro se iba moviendo cada vez más rápido. Las alas extendidas se extendieron. La atmósfera de la tierra era como un horno. Luego el carro tembló, emitiendo un estruendo mortífero. Abruptamente el carro chocó, deteniéndose de repente. Sin sentido por la sacudida, aturdido por el choque, Alalú se quedó inmóvil. Luego abrió los ojos y supo que estaba entre los vivos. Al planeta del oro había llegado victorioso. Viene ahora el relato de la tierra y su oro. Es un relato del principio y de cómo los dioses celestiales fueron creados. En el principio, cuando en el arriba los dioses de los cielos no habían sido llamados a ser, y en Ki, de abajo, el suelo firme, aún no habían sido nombrados, solo en el vacío existía Apsu, su engendrador primordial. En las alturas de arriba los dioses celestiales aún no habían sido creados. En las aguas del abajo los dioses celestiales aún no habían aparecido. Arriba y abajo los dioses aún no habían sido formados. Los destinos aún no se habían decretado. Ninguna caña se había formado aún, ni tierra pantanosa había aparecido. Apsu solo reinaba en el vacío.
Después, mediante los vientos de Apsu, las aguas primordiales se mezclaron. Un hábil y divino conjuro lanzó Apsu sobre las aguas, sobre la profundidad del vacío. Él vertió un profundo sueño. Tiamat, la madre de todo, forjó como esposa para sí mismo una madre celestial. Era ciertamente una belleza acuosa. Junto a él, Apsu trajo después al pequeño Mu. Como mensajero suyo lo nombró para hacerle un presente a Tiamat. Un regalo resplandeciente concedió Apsu a su esposa, un radiante metal, el imperecedero oro, para que solo ella lo poseyera. Después fue cuando los dos mezclaron sus aguas para que salieran entre ellos los hijos divinos. Varón y hembra fueron creados los celestiales, Lahmu y Lahamu. Por nombre se les dieron en el abajo Apsu y Tiamat les hicieron una morada, antes de que hubieran crecido en edad y en estatura. En las aguas del arriba, Anshar y Kishar fueron formados, sobrepasando a sus hermanos en tamaño. Los dos fueron forjados como pareja celestial. Un hijo, An, en los cielos distantes fue su heredero. Después Antu, para ser su esposa, fue creada como igual de An. La morada de ambos se hizo como frontera de las aguas superiores. Así fueron creadas tres parejas celestiales, abajo y arriba. En las profundidades por sus nombres se les llamó. Ellos formaron la familia de Apsu con Mu y Tiamat. Apsu, Mu y Tiamat. En aquel tiempo Nibiru aún no se había visto. La tierra aún no había sido llamada a ser. Estaban mezcladas las aguas celestes. Aún no estaban separadas por un brazalete repujado. En aquel tiempo las vueltas aún no estaban del todo diseñados. Los destinos de los dioses aún no estaban firmemente decretados. Los parientes celestiales se agrupaban. Erráticos eran sus caminos. Para Apsu sus caminos eran ciertamente detestables. Tiamat, sin poder descansar, se sentía agraviada y enfurecida. Una multitud formó para que marcharan a su lado. Una multitud rugiente y terrible creó contra los hijos de Apsu. En total, 11 de esta especie creó. Ella hizo al primogénito Kingu, jefe entre ellos. Cuando los dioses celestiales oyeron esto, en consejo se reunieron. Han elevado a Kingu, le ha dado mando hasta el grado de An. Se dijeron entre sí, una tablilla del destino en su pecho ha puesto, para que se procure su propia vuelta. Ha instruido a su vástago Kingu para combatir contra los dioses. ¿Quién se resistirá a Tiamat? Los dioses se preguntaron entre sí. Ninguno en sus vueltas se adelantó. Ninguno llevaría un arma para la batalla. En aquel tiempo, en el corazón de lo profundo fue engendrado un dios. Nació en una cámara de hados, un lugar de destinos. Un hábil creador lo forjó. Era hijo de su propio sol. Desde lo profundo, donde fue engendrado, el dios se separó de su familia en el arrebato. Con él llevaba un regalo de su creador, la simiente de vida. Puso rumbo hacia el vacío. Un nuevo destino estaba buscando. La primera en atisbar el celestial errante fue la siempre atenta Antu. Su figura era atractiva, resplandecía radiante. Señoriales eran sus andares, extremadamente grande era su curso. De todos los dioses era el más elevado. Su vuelta sobrepasaba la de los demás. La primera en vislumbrarlo fue Antu, de cuyo pecho ningún hijo había mamado. Ven, sé mi hijo, le llamó. Deja que sea tu madre. Ella le arrojó su red y le dio la bienvenida. Hizo su rumbo adecuado para el propósito. Sus palabras llenaron de orgullo el corazón del recién llegado. Aquella que lo criaría lo hizo altivo. Su cabeza hasta el doble de su tamaño creció. 4 miembros a sus lados le brotaron. Él movió sus labios de reconocimiento. Un fuego divino fulguró desde ellos. Viró su rumbo hacia Antu y no tardó en mostrar su rostro a An. Cuando An lo vio, hijo mío, exaltado, gritó: para el liderazgo se te confiará. Junto a ti una hueste serán tus sirvientes. Que Nibiru sea tu nombre, conocido por siempre como Cusé. Él se postró ante Nibiru, volvió su rostro ante el paso de Nibiru, extendió su red. 4 sirvientes formó para Nibiru, para que fueran junto a él su hueste: el viento sur, el viento norte, el viento este y el viento oeste. Con el corazón gozoso
An anunció a Anshar, su predecesor, la llegada de Nibiru. Al oír esto, Anshar envió a Gaga, que estaba a su lado, como emisario. Palabras de sabiduría le transmitió a An para asignarle una tarea a Nibiru. Él le encargó a Gaga que pusiera voz a lo que había en su corazón. A An decirle así: Tiamat, la que nos engendró, ahora nos detesta. Ha puesto en pie una hueste de guerra. Está enfurecida y llena de ira contra los dioses, sus hijos. 11 guerreros marchan a su lado. De entre ellos han elevado a Kingu y les han marcado en el pecho un destino sin derecho. Ningún dios entre nosotros podrá sostenerte frente a su malevolencia. Su hueste ha puesto el miedo en todos nosotros. Que Nibiru se convierta en nuestro vengador. Que él venza a Tiamat, que salve nuestras vidas. Para él decreto un hado que salga y se enfrente a nuestra poderosa enemiga. Gaga partió hacia An, se postró ante él y las palabras de Anshar repitió. An repitió a Nibiru las palabras de su predecesor. Le reveló a él mensaje de Gaga. Nibiru escuchó maravillado las palabras. Fascinado oyó hablar de la madre que devoraría a sus hijos. Sin decirlo, su corazón ya lo había impulsado a salir contra Tiamat. Abrió la boca y dijo así a An y a Gaga: si para salvar vuestras vidas he de vencer a Tiamat, convocad a los dioses en asamblea, proclamad supremo mi destino, que todos los dioses acuerden en consejo hacerme el líder, someterse a mi mandato. Cuando Lahmu y Lahamu oyeron esto, gritaron angustiados: extraña era la demanda, no se puede comprender su sentido. Dijeron ellos: los dioses que decretan los hados consultaron entre sí, accedieron a hacer de Nibiru su vengador. Para él decretaron un hado exaltado. A partir de este día, inalterables serán tus mandatos. Le dijeron a él: ninguno de entre nosotros los dioses transgrediremos tus límites. Ve, Nibiru, sé nuestro vengador. Forjaron para él una abuela principesca para que avance hacia Tiamat. Le dieron sus bendiciones a Nibiru. Le dieron armas terribles a Nibiru. Anshar forjó 3 vientos más de Nibiru: el viento maligno, el torbellino, el viento sin par. Kishar llenó su cuerpo con una llama ardorosa y su red para envolver a Tiamat, así listo para la batalla. Nibiru puso rumbo en dirección a Tiamat. Viene ahora el relato de la batalla celestial y de cómo la tierra vino a ser, y del destino de Nibiru. El Señor salió, establecido por los hados, siguió su rumbo. A la terrible Tiamat plantó cara, con sus labios pronunció un conjuro. Como manto de protección puso en marcha el pulsador y el emisor. Con una impresionante radiación fue coronada su cabeza. A su derecha apostó al que hiere, en su izquierda colocó al repulsor. Los 7 vientos, o hueste de auxiliares, como una tormenta envió, se precipitó hacia la terrible Tiamat con un clamor de batalla. Los dioses se arremolinaron junto a él, después se apartaron de su camino. Avanzó solo para examinar a Tiamat y a sus ayudantes, para hacerse una idea de los planes de Kingu, el comandante de su hueste. Cuando vio al valiente Kingu se le nubló la vista. Mientras miraba a los monstruos, se le distrajo la dirección. Su rumbo se trastocó, sus actos se confundieron. El grupo de Tiamat la rodeaba estrechamente, temblaban de terror. Tiamat estremeció sus raíces, un rugido poderoso emitió, lanzó un hechizo sobre Nibiru, lo envolvió con sus encantos. La suerte entre ellos estaba echada, la batalla era inevitable. Cara a cara se encontraron Tiamat y Nibiru. Avanzaban uno contra otro, se acercaban a la batalla, buscando el singular combate. El Señor extendió su red para que envolverla la lanzó. Tiamat gritó con furia, como poseída, perdió sus sentidos. El viento maligno que había estado tras él, a Nibiru adelantó, ante el rostro de ella lo soltó. Ella abrió la boca para tragarse al viento maligno, pero no pudo cerrar los labios. El viento maligno cargó contra su vientre, se abrió paso en sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió. A través de la abertura, Nibiru disparó una flecha brillante, un relámpago divino. La flecha le despedazó las entrañas,
le hizo pedazos del vientre, le desgarró la matriz, le partió el corazón. Habiéndola sometido así, él extinguió su aliento vital. Nibiru contempló el cuerpo sin vida. Tiamat era ahora un cadáver masacrado. Junto a su señora sin vida, sus 11 ayudantes temblaron de terror, quedaron capturados en la red de Nibiru, incapaces como eran de huir. Kingu, a quien Tiamat había hecho jefe de su hueste, estaba entre ellos. El Señor le puso grilletes y a su señora sin vida lo encadenó. Le arrebató a Kingu las tablillas de los destinos que sin ningún derecho se le habían dado. Le estampó su propio sello, sujetó el destino a su propio pecho. Al resto del grupo de Tiamat los ató como cautivos, en su propia vuelta los atrapó, los puso bajo su pie, los cortó en pedazos, los ató a todos a su vuelta, les hizo girar alrededor con el rumbo invertido. Después Nibiru partió del lugar de la batalla, anunció la victoria a los dioses que les había nombrado, dio la vuelta alrededor de Apsu, hacia Kishar y Anshar viajó. Gaga salió a recibirle y como heraldo hacia los demás viajó después, más allá de An y Antu. Nibiru se encaminó hacia la morada en lo profundo. Sobre la suerte de la inerte Tiamat y de Kingu reflexionó después. A Tiamat, a la que había sometido, el señor Nibiru volvió más tarde. Se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en 2 partes la dividió. Separó el trono de las partes inferiores, separó los canales internos de ella. Maravillado contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el Señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó que se llevara la cabeza cercenada. Le ordenó al viento que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus chorreantes aguas. Nibiru disparó un rayo. Al viento norte le dio una señal, un esplendor. La parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella también fue exiliado el encadenado Kingu, para que fuera compañero de la parte seccionada. Después, Nibiru reflexionó sobre la suerte de la parte posterior. Quería que fuera un trofeo imprecedero de la batalla, un recordatorio constante en los cielos que señalara el lugar de la batalla. Con su masa golpeó la parte posterior hasta hacerla trozos pequeños. Después los enlazó en una banda hasta formar un brazalete repujado. Entrelazándolos, los citó como guardianes, un firmamento para dividir las aguas de las aguas. Las aguas superiores por encima del firmamento de las aguas inferiores separó. Así forjó Nibiru sus hábiles obras. Después el Señor cruzó los cielos para inspeccionar las regiones. Desde la zona de Apsu hasta la morada de Gaga midió las dimensiones. Se detuvo y vaciló. Después regresó lentamente al firmamento, al lugar de la batalla. Pasando de nuevo por la región de Apsu, en la desaparecida esposa del sol, pensó con remordimiento, contempló la mitad herida de Tiamat, prestó atención a la parte superior. Las aguas de vida, generosas en ella, de las heridas seguían manando, sus venas doradas reflejaban los rayos de Apsu. De la simiente de la vida del legado del Creador, se acordó entonces Nibiru, cuando puso su pie sobre Tiamat, cuando la partió en pedazos, sin duda él le impartió la simiente a ella. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así: con tus cálidos rayos da luz a las heridas, que a la parte rota nueva vida le sea dada, que sea en tu familia como una hija, que las aguas en un lugar se reúnan, que aparezca tierra firme, por tierra firme que sea llamada. Ki será su nombre a partir de ahora. Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru, que la tierra se una a mi familia Ki, tierra firme del abajo, que tierra sea su nombre a partir de ahora, que con su giro haya día y haya noche, en los días la proveeré con mis rayos curadores, que Kingu sea una criatura de la noche, lo designaré para que brille en la noche compañera de la tierra, para siempre luna será. Nibiru escuchó satisfecho las palabras de Apsu. Nibiru cruzó los cielos de inspección, las regiones a los dioses que le habían elevado, concedió posiciones permanentes, destinó sus vueltas para las que ninguno transgrediera la de los demás ni se quedara corto.
Fortaleció las esclusas celestes, puso puertas en ambos lados. Una morada remota eligió para sí, más allá de Gaga estaban sus dimensiones. Le suplicó a Apsu que decretara para él la gran vuelta como su destino. Todos los dioses levantaron su voz desde sus posiciones. Que la soberanía de Nibiru sea sobresaliente. El más radiante de los dioses es que sea en verdad el hijo del sol desde su región. Apsu dio su bendición, Nibiru mantendrá el cruce del cielo y la tierra, y cruce será su nombre. Los dioses no cruzarán ni arriba ni abajo. Él mantendrá la posición central, será el pastor de los dioses. Unshar será su vuelta, ese será su destino para siempre. Viene ahora el relato de cómo comenzaron los tiempos de antaño y de la era que, en los anales, fue conocida por el nombre de la Era Dorada, y cómo fueron las misiones de Nibiru a la tierra para obtener oro. La huida de Alalú desde Nibiru fue su comienzo. Alalú estaba dotado de gran entendimiento, muchos conocimientos habían adquirido en su aprendizaje de su antecesor Ashargal. De los cielos y las vueltas había amasado muchos conocimientos a través de Enshar. Sus conocimientos aumentaron grandemente. De todo ello aprendió mucho Alalú. Con los sabios discutía, a eruditos y comandantes consultaba. Así se determinaron los conocimientos del principio. Así poseyó Alalú estos conocimientos. El oro en el brazalete repujado era la confirmación. El oro en el brazalete repujado era el indicio del oro en la parte superior del Tiamat, que al planeta del oro llegó Alalú victoriosamente con un choque atronador de su carro, con un rayo. Exploró el lugar para descubrir sus alrededores. Su carro descendió en tierra seca. Al filo de amplias tierras pantanosas aterrizó. Se puso un casco de águila, se puso un traje de pez. Abrió la portezuela del carro. Ante la portezuela abierta se detuvo para un asombro. Oscuro era el suelo, azul blanco eran los cielos. No había sonidos, nadie que le ofreciera la bienvenida. Estaba solo en un planeta extraño, quizás exiliado para siempre de Nibiru. Bajó a tierra sobre el oscuro suelo, puso el pie. Había colinas en la distancia, en las cercanías había mucha vegetación. Ante él había tierras pantanosas, en ellas se introdujo, con el frío de sus aguas se estremeció. Volvió al suelo seco, estaba solo en un planeta extraño. Se vio poseído por sus pensamientos. Esposa y descendientes con nostalgia recordaba. ¿Estaría exiliado de Nibiru para siempre? Se preguntaba esto y una y otra vez. No tardó en volver al carro, con alimento y bebida para mantenerse. Después le venció un profundo sueño, una poderosa ensoñación. ¿Cuánto tiempo estuvo durmiendo? No podía recordarla. Tampoco podía decir que le había despertado. Fuera había mucho resplandor, un resplandor nunca visto en Nibiru. Extendió un palo desde el carro, con un probador estaba equipado. El probador respiró el aire del planeta, indicó su compatibilidad, abrió la portezuela del carro. Con la portezuela abierta tomó el aire. Otra vez tomó aire, y otra vez y otra. Ciertamente el aire de Ki era compatible. Alalú aplaudió, se puso a cantar una alegre canción, sin el casco del águila, sin el traje de pez. Bajó hasta el suelo. El resplandor del exterior era cegador. Los rayos del sol lo abrumaban. Volvió al carro, se puso una máscara para los ojos, tomó el arma portátil, asió el práctico tomador de muestras, bajó a tierra, sobre el oscuro suelo puso el pie, se encaminó hacia los cenagales. Oscuras y verdosas eran las aguas. En el borde de la ciénaga había guijarros. Alalú tomó un guijarro, lo arrojó a la ciénaga. Sus ojos vislumbraron un movimiento en la ciénaga. Las aguas estaban llenas de peces. Introdujo el tomador de muestras en la ciénaga para considerar las turbias aguas. El agua no era adecuada para beber. Descubrió a Alalú muy decepcionado. Se alejó de las ciénagas y fue en dirección a las colinas. Pasó a través de la vegetación. Los arbustos daban paso a los árboles. El lugar era como un huerto. Los árboles estaban cargados de frutos. Seducido por su dulce aroma, Alalú tomó una fruta, se la puso en la boca. Si dulce era su aroma, más dulce era su sabor. Alalú se deleitó enormemente. Alalú caminaba evitando los rayos del sol
Dirigiéndose hacia las colinas entre los árboles, sintió humedad bajo sus pies. Una señal de aguas cercanas puso rumbo en dirección a la humedad. En mitad del bosque había un estanque, una laguna de aguas silenciosas. Sumergió el tomador de muestras en la laguna. El agua era buena para beber. Alalú rió, una risa sin fin hizo presa en él. El aire era bueno, el agua era apta para beber, había fruta, había peces. Entusiasmado, Alalú se agachó junto a las manos haciendo un cuenco. Llevó aguas hasta su boca. El agua tenía frescura, un sabor diferente del agua de Nibiru. Bebió una vez más y luego, asustado, dio un salto. Podía escuchar un bisbiseo. Un cuerpo se deslizaba por la orilla de la laguna. Aferró el arma portátil, dirigió una ráfaga de un rayo hacia lo que silbaba. Lo que se movía se detuvo. El silbido terminó. Alalú se adelantó para examinar el peligro. El cuerpo que se deslizaba estaba inmóvil. La criatura estaba muerta. Una visión de lo más extraña. Su largo cuerpo era como una cuerda. Sin manos ni pies era el cuerpo. Había ojos fieros en su pequeña cabeza. Fuera de la boca colgaba una larga lengua. Algo que nunca antes había visto en Nibiru. Una criatura de otro mundo. ¿Sería el guardián del huerto? Meditó Alalú para sí mismo. ¿Sería el dueño del agua? Se preguntó. Puso agua en un recipiente que llevaba, muy alerta. Reemprendió el camino hasta su carro. También tomó las frutas dulces. Hacia el carro se encaminó. La brillantez de los rayos del sol había disminuido enormemente. Era oscuro cuando llegó al carro. Alalú reflexionó sobre la brevedad del día. Su brevedad le sorprendió sobre los pantanos. Una fría luminosidad se elevaba en los horizontes. No tardó en elevarse en los cielos una esfera blanquecina. Kingu, el compañero de la tierra, estaba contemplando lo que en los relatos del principio sus ojos podían ver ahora la verdad. Los planetas y sus vueltas, el brazalete repujado Ki, la tierra Kingu, su luna, todos fueron creados, todos por sus nombres llamados. En su corazón Alalú conocía una verdad más, que era necesario contemplar el oro. El medio para la salvación era necesario encontrarlo. Si había verdad en los relatos del principio, si fueron las aguas las que lavaron las venas doradas de Tiamat en las aguas de Ki, su mitad cercenada se encontraría el oro. Con manos vacilantes, Alalú desmontó el probador del palo del carro. Con manos temblorosas se puso el traje de pez, esperando ansioso la rápida llegada de la luz diurna. Al nacer el día salió del carro. A los pantanos rápidamente se encaminó. Se introdujo en aguas más profundas. Sumergió el probador en las aguas. Ansioso observaba su iluminada faz. El corazón le golpeaba en el pecho. El probador indicaba los contenidos del agua, con símbolos y numerosos desveladas sus hallazgos, y después el latido del corazón de Alalú se detuvo. Hay oro en las aguas, estaba diciendo el probador. Inestable sobre sus piernas, Alalú se adelantó, se dirigió hacia lo más profundo del pantano. Una vez más sumergió el probador en las aguas. Una vez más el probador anunció oro. Un grito de triunfo de la garganta de Alalú emanó. La suerte de Nibiru estaba ahora en sus manos. De vuelta al carro se dirigió, se quitó el traje de pez, ocupó el asiento del comandante, animó las tablillas de los destinos que conocen todas las vueltas. Para encontrar la dirección hacia la vuelta de Nibiru, levantó el hablador de palabras para llevar las palabras a Nibiru. Después, hacia Nibiru pronunció las palabras diciendo así: las palabras del gran Alalú hacia Anu en Nibiru se dirigen. En otro mundo estoy. He encontrado el oro de la salvación. La suerte de Nibiru está en mis manos. Debes escuchar mis condiciones. Bueno, hasta aquí, mis amados, las dos tablillas del libro perdido de Enki. Pues es necesario investigar cada uno de vosotros. Seguiré con la tercera en un próximo relato. Bye bye.